música, por favor, producción de inteligencia. El Perú es Lima. Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert y el Palais Concert Oye. soy yo. Diego, ¿cómo? ¿Qué es esto que el Perú es Lima? ¿Acaso no has visto todo lo que estamos pasando en este momento por no entendernos como un solo país? Ay, Pao, ya, pero es que no te has dado cuenta que estoy leyendo un libro. Obviamente es una frase muy conocida de un paisano mío, el ilustrísimo Abraham Valdelomar Pinto, el famoso escritor peruano iqueño. Pero que amaba Lima, aparentemente. Así es. Y el Palais Concert. Pero bueno, no, mira, esto nos da pie para hablar de un tema bastante importante para el país, ¿no? Mucha de la riqueza de nuestro país crece y se genera fuera de Lima. De hecho, tú siendo de Ica y hemos hablado varias veces de la agroexportación y lo Así importante que es. termina siendo. Por otro lado está la minería. Pero es aquí en Lima donde vivimos un tercio de los peruanos y donde suele haber más atención en varios sentidos, ¿no? Y no solo más atención, sino que hay muchísimos mejores servicios públicos. Es más, la constante de si me enfermo tengo que viajar a Lima, si necesito hacer Sí. un trámite muy importante debo viajar a Lima, es realmente muy frecuente en provincias. Claro, y puede ser dramático para las familias, ¿no? De hecho, en Lima el acceso a agua y saneamiento es de 90%, ¿no? Pero en Loreto es apenas del 30%, ¿No? para que veas lo fuertes que pueden llegar a ser esas diferencias. Ahora, yo sé que esta pregunta la hemos hecho por 20.000 millones de episodios ya en nuestra cuarta temporada, pero ¿por qué los gobiernos regionales no hacen nada para solucionar este problema, Pau? Ilústrame. Bueno, ahí hay un tema de que las competencias y la efectividad de los mismos gobiernos regionales y también los locales, las municipalidades, todos que ahorita están nuevecitos, es un tema súper complejo, ¿no? Y sabías, por ejemplo, que solo 1 de cada 5 peruanos considera que la gestión de su gobierno regional es buena o muy buena. O sea, si tenemos crisis política con el tema presidencial, del Congreso, a nivel regional y local, la cosa no es mucho mejor. Ya, Pau, pero es que también lo hemos conversado aquí un millón de veces, la lista a veces de autoridades regionales parece la lista de un prontuario, de un penal, porque tenemos tanta gente con procesos abiertos, tanta gente que ha sido incluso condenada, tanta gente que está prófuga, con prisión preventiva, etcétera, 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 porque nuestro país puede tener todo, pero jamás nos va a dejar de sorprender. Pero sí, pues claramente para avanzar como país necesitamos funcionar como un solo Estado, ¿no? Una descentralización, que esa palabra tanto nos gusta, pero que no sabemos bien qué significa en la práctica, una que funcione. Pero como te decía, es un tema hiper complejo, así que ahora sí, vamos a desenredarnos. Hola, yo soy Paola del Carpio Ponce Hola, yo soy Diego Salinas Rocha. y esto es Desenredados. ¡Desenredados! Un podcast coproducido por Redes y RPP. Bueno, creo que todos tenemos claro que para que el Perú mejore, vivamos en más armonía, todos tenemos que ser parte de esa mejora, ¿no? No solo unos pocos. Y eso implica tener una descentralización adecuada, que funcione. Y por eso hoy he traído a un experto en políticas públicas que justito acaba de publicar hace poco un documento sobre descentralización, así que esperamos Ay, que ay. nos desenrede. Él es economista de la Universidad del Pacífico, con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Diego, por favor. Oh, wow. Ya. Ha trabajado varios años Estudió conmigo en Harvard. en el sector público. Además, hasta hace poco era gerente de Desarrollo Nacional en IPAE, Asociación Empresarial, IPAE Acción Empresarial, cuya misión es convocar, reflexionar, proponer y ejecutar iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa y la educación en el Perú. Así que por favor démosle la bienvenida a Carlos Gallardo Torres. ¡Bravo! Palmas para Carlos, por favor, ahí se están escuchando las palmas en edición, sonidos de fuegos artificiales y personas gritando. Gracias, Carlos, por acompañarnos, desenredados como siempre poniéndose de gala. ¿Cómo estás? Gracias, no, feliz de estar con ustedes, Paola, digo, qué emoción tener este espacio para intercambiar estas conversaciones sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Maravilloso, Carlos. Vamos a la yugular, porque ya yo estoy un poco cansado cada vez que conversamos sobre estos temas porque no termino de entender. A ver, ¿realmente el Perú es Lima? De hecho, hemos tenido declaraciones incluso hace poco de políticos que estaban más preocupados por la situación en Lima, que está muy tranquila, a pesar de que en las provincias hay un caldo de cultivo terrible y un enfrentamiento lamentable. Y por otro lado,
¿cuál es la relevancia más allá de, ¿no? del aporte económico de todas las regiones del país al Perú? Yo creo que tendemos equivocadamente a pensar que el Perú es Lima, ¿no? Y a veces incluso hablamos, ¿no?, de Lima y las regiones, ¿no? Pero Lima es una región también, ¿no? Creo que tenemos que empezar a manejar ese lenguaje todos un poco tomando conciencia de ello. Y bueno, uno tiende a tomar eso, a pensar eso, porque Paola adelantaba algunos o comentaba algunas de estas cifras, ¿no? Pero Lima, pues, concentra el 30% de la población, el 30% de la mano de obra, más del 40% del PBI se produce en Lima, 90% de las empresas registradas tienen domicilio fiscal O en sea, los Lima, impuestos nos ¿no? llegan acá a Yo creo Lima, aunque la actividad se dé y, fuera. pa- y pare- y pareciera que todo se hace en Lima, pero o sea, las regiones son sumamente relevantes. Está el otro 70% de la población y de la mano de obra, ¿no? Pero no solo eso, el 80% de nuestros niños estudiantes están en regiones. Claro. Esos son más de 5 millones de niños, ¿no? Tienes actividades económicas como la minería, la pesca, la agroindustria, se ocurren principalmente en regiones, ¿no? Más del 90% de distritos, y vamos a seguro entrar más en detalle en la gran cantidad de distritos que tenemos, más del 90% están fuera de Lima región. Y entonces yo creo que en general tenemos que preocuparnos por eso que ocurre allá, fuera de Lima metropolitana o de Lima región, ¿no es cierto? Y preocuparnos también de qué podemos hacer para cambiar como país, ¿no? ¿Qué podemos hacer como país, ¿no? No solo desde Lima, ¿no?, sino como país, para que este desarrollo sea el desarrollo del país sea realmente un desarrollo nacional, Ujú. ¿no? Entonces creo que ahí se plantean pues varios retos en esta conversación, pero bueno, sin duda creo que queda claro que la relevancia de las regiones en nuestro país es sumamente Y importante. además, perdón antes que me meta, pero quería decir una cosa y es que analizándolo realmente, yo también desde mi posición, porque yo no soy limeño, Lima es una ciudad de migrantes, migrantes que buscan oportunidades que no encuentran en su región. Y yo pongo mi ejemplo muy claro. Yo quería estudiar una carrera que en mi región Ica, lamentablemente, no tiene mercado, no tiene posibilidad. Entonces tuve que emigrar para poder conseguir lo que estaba buscando. Y eso desde la posición en la que yo me encontraba. Hay personas que migran por necesidades económicas. Entonces, hablar de Lima como una ciudad capital íntegramente conformada por personas que no tienen nada que ver con las regiones es el error más craso y grande, porque Lima ya es una ciudad hace muchísimos, tranquilamente 40 años, una ciudad casi 100% de migrantes, ¿no? La pobreza rural está concentrada en Lima región, ¿no? En porcentajes, ¿no? Que podría parecer contraintuitivo en la cantidad de personas pobres, perdón, en el ámbito rural, está concentrado en Lima, que es producto también parte de esa migración que mencionabas, pero yo creo que eso no hace más que resaltar que, que la atención de que como país, de que nuestra descentralización funcione mejor, que se complete, ¿no es cierto?, va a ir, esperemos, ¿no?, resolviendo estos aspectos de pobreza, de acceso a servicios, ¿no? Y de eso podemos entrar en el detalle, pero creo que sirve lo que has comentado para decir también que justamente esta descentralización que tiende a no funcionar bien es la que deriva en otra serie de procesos o de fenómenos y uno de ellos es la migración. No, yo iba a decir nomás que para entender la complejidad que debe ser administrar el Perú, como Carlos está diciendo, tenemos un montón de municipios, ¿no? O sea, somos 25 regiones y más de 1.800 municipios, 1.800, ¿no? Entonces, lo Wow. complejo que es ser un solo estado frente a la gente en ese contexto y también el error que puede llegar a ser decir las regiones, ¿no? Como si fuera un paquete único, no heterogéneo y que todos necesitan lo mismo. Entonces, Carlos, quizás la pregunta ahí es, en la práctica, ¿qué es la descentralización y por qué todo el mundo dice que está mal hecha? Mira, a mí me gusta pensar en la descentralización como un partido de fútbol, ¿ya? Y entonces la pregunta sería, ¿cómo es más fácil hacer un gol? ¿No? ¿Un solo jugador llevando la pelota hasta el otro arco o tocando, ¿no es cierto? ¿Cuándo se producen mejores goles, de manera más rápida? ¿Tocando el balón con los otros jugadores o uno solo? ¿No? Creo que ni los jugadores más rápidos ni los jugadores más habilidosos podrían, digamos, hacer que nuestra respuesta sea que uno solo lo puede hacer, ¿no? Entonces, pensemos en los goles que uno tiene que hacer como la provisión de servicios que uno tiene que lograr, ¿no? Agua, saneamiento, electricidad, educación, salud,
recojo de residuos, ¿no? A fin de año vimos todo el problema, ¿no? Los municipios que se van dejan la basura tirada por ahí. Entonces, desde servicios tan básicos hasta servicios de suma necesidad y urgencia para una ciudadanía, pasan o podemos verlo como los goles que hay que hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la cancha? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre en la cancha? Primero, tenemos muchos jugadores, ¿no? La inmensidad de jugadores que tenemos en la cancha es increíble y hace que el fútbol sea, ¿no? El proceso de descentralización sea desordenado y que se generen espacios para que podamos ver lo que hemos estado viendo en estos 20 años que tiene nuestra descentralización, ¿no? Que tenemos bastante corrupción, delito de funciones, que los servicios no han llegado, ¿no? No llegan en la cantidad, no llegan en la calidad, no llegan a todos, ¿no? Y entonces tendemos, creo, a concluir, ¿no es cierto?, que nuestra descentralización está más hecha, no está mal hecha. No hemos hecho goles o hemos hecho muy pocos goles para poder clasificar a la siguiente fase del torneo, ¿no? Estamos con ese problema en estos 20 años de proceso de descentralización. Creo que nos ha faltado ordenarnos mejor en cómo hacer que el objetivo último de la descentralización, que es hacer los goles, ¿no? Que los servicios lleguen, se cumpla, ¿no? Y entonces creo que tenemos que comenzar por ahí para ver cambios, ¿no? Y quizás ahí la confusión es que muchas veces se quiere hablar de descentralización por decir descentralizar, dar poder a más, digamos, instancias, cuando el foco principal es lo que tú has dicho, ¿no? El servicio al ciudadano. ¿Cómo llevo mejor al ciudadano? Ese debería ser mi enfoque. Sí, creo que ese ha sido un gran problema, ¿no? Cómo, ¿no? Todas las funciones, si las vamos centralizando y no nos queda claro, no los mencionaste al inicio también, no nos queda claro quién es el responsable, quién es el rector, quién es el responsable de repente de proveer el servicio, pero quién es el responsable también de asegurarse que este servicio sea de buena calidad, ¿no? Entonces, como no nos queda nada de eso claro, nuestro proceso se quedó ya a medias y que tenemos funcionarios pocos capaces, ¿no? Funcionarios que han cometido actos de corrupción, ¿no? Y entonces el proceso de descentralización va deteriorándose cada vez más y de repente llegando a un punto en el que tenemos que tomar medidas, si no, no vamos a avanzar. Hay que decir que no es que antes no existía la corrupción, ¿no? O sea, la corrupción en el Perú es un mal súper antiguo, pero con todo este tema de la descentralización, ahora hablamos más de esto de la descentralización también de la corrupción, ¿no? Y cómo todo lo que estaba diciendo Diego de los prontuarios, o sea, de hecho, claro, con las autoridades elegidas antes, ya teníamos como 8 gobernadores regionales que habían tenido que dejar su puesto por, no sé, prisión preventiva, condenas, o sea, wow, teníamos, y no es que ahora estemos necesariamente mil veces mejor, ¿no? Claro. Creo que la diferencia podría ser de repente que vemos menos respuesta de repente de acciones para evitar que eso ocurra o siga ocurriendo. Y lo que vemos más bien es si bien existía corrupción en un inicio y los servicios no llegaban como deberían llegar, creo que hemos visto poco a poco cómo esto se ha ido deteriorando, ¿no? De repente yo diría, en especial, o con mayor énfasis en esta década que ha pasado, ¿no? Y personalmente, y podemos hablarlo en algún punto, pienso que tiene mucho que ver la prohibición de la reelección, que la última elección regional que permitió la reelección inmediata fue la de 2014, ¿no? Y en esa época, cuando revisas qué decían los expertos, los académicos sobre las consecuencias de ello, pareciera que se han ido cumpliendo, ¿no? Oye, vamos a tener más gente inexperta, vamos a tener mayores espacios para la corrupción, la ciudadanía está realmente respondiendo con su voto a los malos gestores, ¿no? Y se preocupa, ¿no? De eso, y creo que un poco de esa vinculación entre elector y autoridad se ha roto, ¿no? Y ha llevado a que el proceso o la mayor corrupción y el mayor deterioro de la provisión de servicios aumente o de repente se vaya deteriorando mayor de lo que hubiera ocurrido, ¿no? O de repente si no hubiera sido así. Sí, y además yo quisiera ahí aumentar que en los últimos años también ha sucedido algo muy, muy, ¿cómo decirlo de forma educada para que pueda salir en nuestro podcast? Terrible, es la estructuración y sistematización de la corrupción, ¿no? Ya parece que hay un sistema corrupto ya dentro de tantas instituciones que cuando ingresas, de alguna forma, las personas terminan trabajando para estos mecanismos, Pero bueno, ya, aparte de esto, quiero hacerte otra pregunta, Carlos.
¿Cómo los ciudadanos de a pie percibimos la falta y las fallas que tiene nuestra descentralización? Y ya no solo quiero hablar de los ciudadanos en la capital, porque en teoría aquí le preguntamos a alguien que vive en Lima ciudad, podría decirte la descentralización y ya, y no entender más en el tema, y cómo eso impacta en el voto, porque por ejemplo, en las elecciones pasadas hemos tenido una sorpresa tremenda porque la ciudad comentaba nombres de candidatos y de pronto teníamos un final completamente inesperado entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Y si te remontas a las elecciones pasadas, Verónica Mendoza, que iba llevando la delantera, perdió votos por Gregorio Santos, que aquí en Lima no tenía ningún tipo de arraigo y nadie lo veía en el mapa. Entonces, ¿cuán importante es tomar en cuenta esto a puertas de una elección cercana en corto plazo, además? Mira, Se supone. sí, yo creo que la ciudadanía, yo creo que hay una cosa que es innegable, ¿no? Y que es que la ciudadanía tiene mejores servicios o más servicios que hace 20 años, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea lo más justo decir, por ejemplo, no, la descentralización no ha funcionado para nada. Algo debe haber Para nada. funcionado, nos ha acompañado también un crecimiento en estos 20 años y ha traído desarrollo, mayores ingresos, menor pobreza. Creo que eso es innegable, pero también y Paola mencionaba una de estas cifras que es el acceso a servicios, ¿no? La diferencia entre el acceso a servicios en Lima y Loreto, ¿no? Y puede ser otra comparación el nivel de anemia en Puno versus el nivel de anemia en Tacna o Lima, ¿no? Menos de 30% en Lima o Tacna y más de 70 puntos en Puno. Entonces, o el nivel educativo, ¿no? La comprensión lectura en lectura y matemáticas, ¿no? Diferencias igual, de Tacna que puede estar en el 50% y de Loreto que está por debajo del 4 o 5%. Entonces, creo que si bien estamos mejor, las disparidades se mantienen. Entonces a la ciudadanía debería preocuparle, ¿no? Y por eso la importancia del voto, ¿no es cierto? Debería preguntarme quién es el responsable de ejecutar inversiones, quién es el responsable de proveerme servicios, ¿no? Y esos son nuestras autoridades, ¿no? Y entonces debiéramos empezar por ahí, ¿no? Y yo creo que si esta vinculación entre la forma en que yo, elector, veo mi responsable o me veo con responsabilidad en la elección de una buena autoridad, ¿no? Si ese vínculo no lo hacemos más fuerte, ¿no? No vamos a ver ningún cambio, ¿no? También deberíamos ver algún cambio en cómo este grupo de candidatos, ¿no es cierto?, a autoridad resulta ser un grupo más nutrido, más de mejor calidad, ¿no? Claro. Y para eso también necesitamos tomar medidas, ¿no? Porque si no vamos a seguir teniendo esto que tú hablabas, ¿no? De la aparición de intereses cada vez menos temerosos de las luces, de los reflectores, sino que ya andan a la descubierta en regiones y en el nivel nacional, ¿no? Más candados quizás también en leyes electorales, ¿no? Que puedan asegurarnos al menos un filtro previo de personas que tengan procesos abiertos, condenas cercanas, ¿no? Porque justamente hemos tenido un episodio hace poco con Pau que conversábamos que ganaba un presidente regional que tenía prisión preventiva, entonces el municipio era su casa. O la presidencia Creo regional. que hemos mejorado un poco en estos accesos a información, plataformas privadas, ¿no? Algunas públicas que permitían conocer, ¿no es cierto?, ciertos antecedentes. Y yo creo que hay buenas noticias ahí, ¿no? En este estudio que mencionaba Pablo, que acabamos de sacar hace un tiempo con Teodoro Crisólogo del IPE, ¿no? Encontrábamos dos cosas, ¿no? Por un lado, con data del ENAU tú ves que si bien es poquito este porcentaje del 20% que hablaba Paola de la cantidad, el porcentaje de personas que considera que su autoridad regional está satisfecho, ¿no? Ha hecho una gestión buena, muy buena, ¿no? Si bien es bajo, vemos que hay correlación entre ese nivel de satisfacción y los niveles con que esta autoridad logra ejecutar su inversión. Entonces, hay cierta relación, no quiero hablar digamos, de causalidad, pero hay una relación interesante, positiva, entre una autoridad que logra invertir más sus recursos, incluso en algunos sectores como transporte o educación más que en otros, ¿no? Versus las autoridades que no lo logran hacer. Entonces el electorado está, o la ciudadanía está atenta, ¿no? Y reacciona con un nivel de satisfacción. No es que seamos totalmente indiferentes, ¿no?, ni inconscientes. Sin duda, sin duda.
Por otro lado, hay un estudio del Banco Mundial y de la George State University, hay un peruano ahí, hay varios académicos ahí que hacen estudios de Perú hace bastante tiempo sobre nuestro proceso de descentralización y encuentran a nivel local, ¿no?, que con el voto, mirando el periodo del 2002 al 2014, donde todavía había reelección, los votantes están respondiendo con su voto, o respondían con su voto, y reelegían o no a una autoridad. Y esta respuesta aumentaba la probabilidad de que votaran por la reelección del candidato cuando esta autoridad aumentaba sus porcentajes de ejecución. Incluso también en algunos servicios, recojo de residuos, ¿no? Digamos, no todo está perdido, ¿no? En un proceso de descentralización donde el electorado y la ciudadanía responde con su voto y con su percepción de satisfacción, yo creo que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y entonces, esto que hablaba hace un momento, yo creo que tratamos de hacer algunas propuestas con Teodoro, buscando cambiar dos cosas, ¿no? La forma en que fortalecemos esta vinculación entre la ciudadanía, el electorado y su autoridad, ¿no es cierto?, para que yo tenga más información, para poder votar mejor, ¿no?, para poder exigir rendición de cuentas cuando ellos sean autoridad, y luego para que este grupo, el pool de autoridades o candidatos, sea de mejor calidad, ¿no? Y entonces que para eso los incentivos tienen que estar o tienen que funcionar mejor, tienen que ser más adecuados, ¿no? Todo esto es posible. Yo creo que en la economía muchas cosas se pueden resolver si ponemos los incentivos adecuados, y entonces aquí hay incentivos o medidas que se pueden implementar atacando o buscando alguna acción en estos dos ámbitos, ¿no? Entonces creo que no todo está perdido, ahí hay algo de esperanza en lo que se puede hacer para mejorar nuestro proceso de descentralización. Así es, hay luz al final del camino para todos los que nos Carlos ha venido escuchan. positivo, está muy bien, está muy bien. Como diría ese programa famoso, ¡pare de Nosotros sufrir! siempre salimos tristes de este podcast. Pero ahí un reto es que ya no tenemos esta herramienta de, digamos, reconocer con el voto a alguien que lo hizo bien antes, porque ya no podemos reelegir, por un lado, y que no tenemos un sistema de partidos fuerte, ¿no? Porque dices, bueno, no importa si no puedes reelegir a fulanito, pero puedes elegir a su partido, que sabes que es el partido el que está funcionando bien, pero así no funcionamos, ¿no es cierto? Eso es como un problema que tenemos nosotros. Nosotros hacemos 7 propuestas, con Teodoro trabajamos 7 propuestas, 3 que son un poco más estructurales, le hemos llamado, son más complejas, requieren un mayor plazo, mayores consensos, y 4 que son o que se podrían lograr de manera más inmediata, ¿no? Los goles rápidos. Los goles más rápidos, de repente no serán tan rápidos, pero yo creo que hay puntos bastante... los goles no tan lentos. En los que podrías ver cambios, ¿no? Y uno de esos tiene que ver con la reforma política, ¿no? Un aspecto es de la reelección, de la reforma política a nivel subnacional, ¿no? Y creo que ahí no hemos hecho gran cosa todavía, ¿no? Las reformas políticas de estos últimos años y incluso la reforma que estamos discutiendo ahora, ¿no es cierto?, en el Congreso, y si deben o no se deben hacer, los pro reforma versus los no reforma, siguen siendo reformas políticas de nivel nacional. ¿Tienen un impacto en los partidos? Sí, tal vez, pero a nivel regional hay varios temas puntuales que requieren ser atendidos y que no se han visto todavía en ningún congreso desde el 2019 que la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política emitió su informe, ¿no? Claro, y bueno, ahorita estamos en un momento particularmente difícil en nuestro país, ¿no? O sea, hay mucha turbulencia. Y la gran pregunta es, para todas estas medidas que ustedes han propuesto, las estructurales, las grandes, pero también los goles, digamos, un poco menos lentos, ¿quién se tiene que comprar el pleito y qué tan importante es que lo haga en este contexto en el que vivimos, ¿no? En el que vivimos un momento de... ¿Qué decirle? Ni siquiera sé darle un diagnóstico corto, ¿no? De falta de representación, todos los problemas que estamos enfrentando. Yo creo que tenemos buen tiempo, ¿no? Si tú revisas, yo he visto hasta los diarios de discusión del Congreso en el 2002, ¿no? En la época en que se emitió la ley de descentralización, el nivel de discusión que hubo en el Congreso, la comisión que se conformó para trabajar en la misma, las mesas o talleres que tuvieron para discutir del tema, creo que tenemos buen tiempo sin tener un espacio como ese similar, ¿no? Así como hay una comisión que trabaja en la reforma constitucional y que, bueno, puede uno tener críticas, más o menores críticas del trabajo que están realizando, al menos hay un grupo que se siente y tiene una lista de proyectos y los discute, ¿no? Creo que habría que tener una comisión trabajando a ese nivel desde el Congreso que haga ese trabajo. Puede ser por iniciativa también del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y para que ambos se pongan a trabajar, creo que la ciudadanía, a través de la sociedad civil,
puede o tiene que demandar que esto funcione mejor, ¿no? Entonces creo que la respuesta a tu pregunta son todos se tienen que mojar, pero quienes creo que pueden liderar el proceso es de manera conjunta desde el Congreso y el Ejecutivo, Uy, Ay, una vez hasta que, que digamos, trabajen saludos se juntos. para logra el este presidente del consenso, Congreso y la de presidenta que de se la logre República. si no logramos algún consenso de que no resolviendo la descentralización, si no resolvemos los problemas de la centralización, no vamos a avanzar en muchos otros aspectos, te decía, yo creo que hay varios aspectos o fenómenos, consecuencias negativas que se Claro. derivan de una descentralización mal hecha, ¿no? Entonces creo que si no resolvemos de raíz el problema, vamos a seguir poniendo parches, ¿no? La simplificación administrativa, sí, es buenísima. Yo he hecho simplificación administrativa bastante cuando he estado en el Ejecutivo, pero es un parche, no va a resolver Tiene un el problema, límite. No tiene te un arregla el límite, ¿no? proceso. Entonces, efectivamente, una propuesta que hacemos más estructural es que tenemos demasiados distritos. Lo comentabas al inicio, el IPE hizo algunos cálculos, debemos tener alrededor de entre 900 y 1.200 distritos que no deberían existir, ¿no? Ahora, estos distritos existen no de los últimos 10 años, la creación de distritos data de mucho tiempo atrás, ¿no? Solo que yo creo que se han ido convirtiendo en espacios donde no terminan de funcionar bien los servicios, por ende la descentralización funciona, pero más bien sirven como espacios para, ¿no es cierto?, que funcione como un pseudo feudo, ¿no? Y permita que solo algunos se retribuyan de esa posición, ¿no? Entonces, creo que tenemos que impulsar, ¿no? Esa es una reforma bastante compleja, requiere bastantes consensos, incentivos para la fusión de distritos, ¿no? Ahora, uno podría decir, oye, no, pero esto es un sueño, ¿no? Que Carlos vino Muy, muy soñador. fantasioso. Hoy tenemos 200 mancomunidades que son municipalidades que se juntan, ¿no? Para trabajar cosas juntas, ¿no? Desde provisiones de servicios, infraestructura. Tenemos 200 mancomunidades, algunas funcionan bastante bien. Creo que podemos tomar varias lecciones de cómo han venido trabajando e incluso ser ellas las primeras candidatas, ¿no? A recibir incentivos que les lleve hacia la fusión. Ahora, el proceso de fusión es bastante complejo, hay un procedimiento ahí, nadie lo conoce y requiere muchos pasos, digamos, para poder concretarse. Entonces creo que por ahí tampoco, si no hacemos cambios de ahí, no vamos a ver grandes cambios, ¿no? Sí, sí, me imagino. Debe ser difícil y requerir una cantidad de Así consenso, es. como dices, muy compleja. Ahora, como también debe ser, yo sé que no eres abogado, ni yo tampoco, como también debe ser el lograr lo que se viene hablando tanto de que el sur se independice y nos abandone, ¿no? Dios santo. Una cosa así. Bueno, yo creo que en todos los países, en Estados Unidos también y en varias democracias y muy Sí, maduras, España. siempre hay En España, alguna ¿verdad? región o distrito o estado, ¿no es cierto?, que busca independizarse, pero creo que Independencia. esa no es la ruta, No es el ¿no? Yo creo camino. que más bien es al revés. Vamos a terminar de hacer de fusionar regiones, debería ser la forma para atender el problema, que es el mismo. Juntarnos más en vez de El separarnos problema más, es ¿no? el Esa debería mismo, ser el problema nuestra es el mismo, prioridad. pero la respuesta de algunos es hay que dividirnos, ¿no es cierto? Así nos va a ir mejor. Y yo creo que la respuesta más adecuada, ¿no es cierto?, es más bien, estamos funcionando mal porque tu región está dividido en, no sé, 50 distritos o 200 distritos y Claro. deberían ser solamente 30, ¿no? O sea, la cantidad de distritos con menos de 5.000 habitantes en Perú es el doble, el triple de lo que es en Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, ¿no? O sea, así es imposible, ¿no? A veces creo que es un parche también, creo que es muy efectivo, ¿no? Es muy efectivo hablar es más, lo recomendamos en el documento, el fortalecimiento del servicio civil, el fortalecimiento de los equipos, ¿no? Que servir se convierta en el mejor amigo de las autoridades locales para que les provea de gerentes públicos, que les permita contratar. Pero yo la verdad que veo muy imposible que tengamos 1.900 equipos de A1, ¿no? Eso te iba a Eh, decir, claro. o ¿De sea, dónde vas a sacar para No repartir gerentes existe la públicos a tienes un 1.800 especialización límite, en municipios? esto, ¿no? tienes un Tampoco. límite. Es imposible. Entonces, de repente, sí, podemos priorizar y de repente no. Los que tienen proyectos de inversión más grande, podemos priorizar servicios, educación, salud, ya, pero igual, estamos hablando de repente de 50 equipos, ¿no? 100 equipos. Claro. Bueno, pero entonces el problema de resolver en los otros 1.600 municipios o 1.700 municipios requiere otro tipo de medida. Entonces, mientras no nos pongamos de acuerdo en que tenemos que hacer algo más grande para resolver esto,
vamos a seguir trabajando en Exacto. estos parches, que son medidas efectivas, la simplificación administrativa, el servicio civil, sin duda, hay que protegerlo, hay que defender el avance que se ha logrado, sin duda, pero creo que no terminan de ser igual parches para la solución más grande de que funcionemos como Claro. país y que los servicios lleguen al ciudadano, ¿no? Y creo que ese es un De problema del que acuerdo. adolece nuestro país mucho, ¿no? Que se ponen soluciones para el momento que duran algunos años y de pronto no se solucionó a largo plazo y nuevamente tenemos las mismas heridas sangrando Que enfrentar el por problema. otros lados que enfrentar el problema. Y poner de acuerdo a 15 alcaldes con un presidente regional cuando cada uno jala agua para su molino y no tiene las cosas claras, qué difícil es. Oye, Carlos, estamos conversando contigo y el tiempo se nos ha ido como una nada. Así es. Como siempre, porque acá aprendemos mucho y nos emocionamos. Podemos... Pero ya vamos, Sí. vamos cerrando porque el tiempo apremia, ya nos van a censurar, no mentira. Pero solo como reflexión final, Carlos, ¿no? Hace poquito nuestra política ha entrado en reinicio, ¿no? Han entrado nuevas autoridades regionales, nuevas autoridades locales, y ahora estamos hablando de un adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, bueno, y también hemos cambiado de presidente y vamos a volver a cambiar. Así que estamos por todos lados novedosos. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les pedirías que prioricen? Creo que tenemos autoridades nuevas en todos los niveles, ¿no? Yo creo que a las autoridades locales, provinciales, regionales, yo creo que es clave trabajar en transparencia y trabajar en rendición de cuentas y equipos con capacidad de gestión, ¿no? Y entonces las medidas que proponemos en el documento van bastante en ese sentido, ¿no? O sea, hay mecanismos de seguimiento de ejecución de inversiones, de ejecución de obra, hay procedimientos que deben cumplirse, que no se están cumpliendo, y estos sistemas de monitoreo permitirían que la ciudadanía y todos podamos hacer un mejor seguimiento de qué tanto están avanzando en la provisión de servicios en el cierre de brechas. Entonces, un primer punto es, oye, trabajemos en transparencia, trabajemos en mejores equipos, y hay bastante que yo pienso que se puede hacer si manejamos bien los incentivos. Y yo creo que son principalmente de tipo presupuestal, ¿no? Con mayor presupuesto o menores rigideces para gastar ese presupuesto si inviertes en transparencia, si rindes cuentas, si contratas mejor equipo, ¿no? Entonces, eso clave para los gobiernos nacionales y para el Ejecutivo. Y bueno, perdón, y para los regionales también pensaría en Servir, ¿no es cierto? Por eso Servir y MEF, sus mejores amigos, creo, en esta fase para ver este fortalecimiento de equipos, esta priorización para el cierre de brechas que se deben hacer y la ejecución de inversiones, ¿no? Ahora, el Ejecutivo también es nuevo, el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de facultades y ahí se ven varias cosas interesantes y que están alineadas a las propuestas que tenemos, que hemos, bueno, discutido pues con varios expertos también, no es solo nuestras, pero un punto importante es esta posibilidad de institucionalizar la forma en que funcionan la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o los proyectos especiales, los PEI, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con institucionalizar? Están ya creando el mecanismo, ¿no es cierto?, para que más gobiernos subnacionales puedan firmar estos convenios y que sea el más idóneo, la instancia más idónea, que vendría a ser la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios o los PEIPS, los que ejecuten la inversión. Entonces, y no solo la inversión, no solo la obra, sino también la operación y el mantenimiento. Entonces, esa es la línea. Para que el Estado sea uno, como Paola comenzaba el podcast, para que el Estado sea uno de cara al ciudadano, no importa, o sea, si el gobierno local no te puede recoger la basura, que lo haga el provincial y así hacia arriba, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Y entonces, así como Exacto. estamos, Más que mejor, esta es mi función, lo que importa es así el como estamos ciudadano y su hablando servicio. de que sea el más adecuado el que ejecute la inversión y que se encargue de la operación y el mantenimiento, podríamos institucionalizar la experiencia de la reconstrucción con cambio para la provisión de servicios. No estás recogiendo tu basura, lo hago yo, y va subiendo, ¿no? No puedes, no estás haciendo la conexión Claro. necesaria para cerrar la brecha de agua y saneamiento, sube, ¿no es cierto? Ahora, estamos hablando de firmar convenios, lo ideal sería que fuera casi automático, ¿no? O sea, ya digamos, una instancia de gobierno local fracasa Claro. de manera constante en la provisión de un servicio, ya debiera hacerlo la siguiente instancia, hacia arriba, hasta que la de abajo esté preparada para hacerlo y regresa a la función, ¿no? Yo creo que si no nos ponemos a pensar en salidas como esa, no vamos a seguir ejecutando parches, y por eso creo que la delegación de facultades Claro. nos lleva a ese camino, y por eso lo veo positivo también.
Así que nos vamos esperanzados. Y la importancia también de que veamos detrás de que todo ese trámite burocrático termina reflejándose en personas, en ciudadanos que necesitan todas estas reformas y cambios para que tengan una vida digna con acceso a servicios básicos. Eso es lo más importante, porque a veces nos olvidamos entre números y cifras y papeleos, pero no pensamos en quién lo va a recibir. Ya bueno, amigos, Ok. ahora sí, nos vamos corriendo, que ya nos están así diciendo por favor. Y así que ya, por favor. Ya, atrás nos dicen, Así que ahora sí, hemos llegado al final de este interesante episodio. Mil gracias, Carlos, por desenredarnos hoy. Y los invito a todos a revisar este documento que se llama Ruta Perú, ¿verdad? Si entran a la página de IPAE lo van a encontrar. También nuestros amigos de IPAE en Audio Player tienen su propio podcast que se llama Ruta Perú. Y en el episodio 25 explican con mucho detalle este estudio que han hecho Carlos y Teodoro, a quien también le mandamos un abrazo desde aquí. Carlos, cuéntanos por favor cómo te podemos encontrar en redes sociales. Si la gente que nos está escuchando aquí en Desenredados dice, oye, quiero leer más de Carlos, aparte de lo que ya ha mencionado Paolita, ¿tienes algún Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok? Todavía no he incursionado en TikTok, pero mi Twitter es @CGT servidor, ¿no? CGT de Carlos Gallardo Torres, Ok. para que no me confundan con mis... Como ya ha pasado antes. Como ya ha pasado antes. Así que por ahí, y bueno, algunos espacios tengo en Infobae y en Pata Amarilla, así que por ahí también seguro puede encontrar algunos artículos que les interese. Y nada, y escribirme por ahí, y yo encantado de... Gracias. Buenísimo. Bueno, ahora sí, eso es todo. Hasta el siguiente episodio de ¡Desenredados! Chao. Nos vemos. Descentraliza tu vida también, por favor. Gracias. Chao, chao.